veamos entonces, hermanos, la importancia de ser formados para poder servir a la obra de Dios. La obra de Dios es tan importante hoy en día que los requisitos y la preparación de un ministro, de un siervo, de alguien que se quiere dedicar al santo ministerio o a la predicación en una célula o a dirigir un ministerio o a servir, es tan importante que el hombre de Dios sea preparado. Mis amados hermanos, déjenme decirles algo. Si algo tiene de negativo la iglesia evangélica de esta época, es que somos analfabetas bíblicos. Es interesante y curioso, porque nosotros nos llamamos el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo de la Biblia. Decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Decimos que nuestra Biblia es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Decimos que solo la escritura, solo la fe. Pero hoy hay un analfabetismo bíblico. Y lo peor, hasta en los predicadores. Es una cosa tremenda. Es decir, no conocen la escritura. Ya no se lee la Biblia. Hay predicadores que nunca han leído la Biblia, por ejemplo, de un libro completo. Por eso es que nosotros en nuestros púlpitos encontramos toda clase de fundamentalismo y toda clase de cosas que no dice la escritura. Qué tremendo es de repente que un predicador venga, él trae en su mente: hoy quiero enseñarle a la iglesia 3 principios para tener éxito. Número 1, voy a hablar acerca de la constancia. Número 2, de los sueños. Y número 3, acerca de la dedicación. Y lo que hace es buscar un versículo para cada una de esas cosas. Es decir, no es la Biblia la que da la agenda para predicar, sino que ellos imponen sus ideas a la Biblia. Es una locura. Y sacamos textos de contexto. La gente no se quiere preparar, no quiere estudiar la palabra de Dios. Entonces la preparación es sumamente importante para hacer la obra de Dios. O sea, hay que conocer el texto, hay que amar el texto, hay que comerse el texto, hay que vivir para el texto, hay que soñar con el texto, hay que conocer el contexto del texto. Esta es nuestra Biblia, esta es nuestra luz, esta es la lámpara a nuestros pies. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Hermanos, yo doy gloria a Dios porque ustedes, los hermanos del TAI, se acostumbran a recibir la escritura. Aquí viene un loco que no lee la Biblia y empieza solo a hablar y a hablar. Ustedes por paciencia lo van a escuchar unos 10, 15 minutos. Pero después dice: bueno, ¿y qué me está diciendo pues? ¿Y de dónde está hablando? Y puede hablar cosas bonitas y lo que quiera, pero tengo casi 20 años de enseñarles a ustedes de que esta comunidad debe de saber que la Biblia es lo que nos habla. No hay que imponerle a la Biblia nuestro pensamiento. El pensamiento de Dios en la Biblia es el que se debe de imponer a nuestros propios pensamientos. ¿Están acá, santos? Entonces, Esdras es un ejemplo de la preparación y nos va a ayudar sobre este asunto para que nosotros podamos entender la seriedad de lo que significa el prepararse para poder servir a Dios. Por eso es que la preparación es sumamente importante. Si quieren que les diga algo, cuando yo tenía más energía, más tiempo, dedicación y esmero, yo me dediqué, por ejemplo, durante casi 3 años, todos los lunes a darles una academia. Y les enseñé básicamente. Y todavía hay gente que todavía está. Y la gente que menos ha sido preparada es la gente veleta, que hoy está, mañana no está, y que de repente, ¿y qué pasó? Ya no tengo crea, yo ya no. Y aquí chilló, vino del lanzamiento diciendo que iba a ganar el mundo entero para Cristo. Mentira, pura emoción. Las emociones no cambian a nadie. Lo que cambian a la gente son las convicciones, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes día miércoles vienen acá? ¿Por qué estamos acá? Porque algunos de ustedes me han acompañado tantos años.
Yo, por ejemplo, estaba revisando una foto ahora de Guadrón, que partió a la presencia de Dios ahora, hermano Ricardo Guadrón, diácono. La iglesia en el primer año que tenía yo lo casé. Y por cierto, en esa foto aparece Maribel y aparece Julio, aparece Carrillo y todo. Están ahí en esa foto colectiva que los casé por la iglesia. Los casé hace casi 19 años. Y ahí estaba. Hermanos, ¿qué te quiero decir con eso? Hay gente que me ha acompañado por muchos años ya. ¿Y qué hace que estemos aquí nosotros siempre? Aún vengan las tempestades, las críticas, lo que venga. ¿Qué hace? ¿Sabe qué hace? Que nosotros estamos parados sobre la roca firme, inconmovible, que es la palabra de Dios. Aleluya. Y el que conoce la escritura no lo mueve nadie. Un loco que, hermanos, que anda así emocional, ese se va para la iglesia que está de moda. Y después le está mandando un mensajito a usted: venite, aquí se siente, venite para acá. Vieras qué bonita la alabanza. Pero, hermanos, en esas iglesias hasta ni en la Biblia enseñan un montón de cosas. Yo me recuerdo un ejemplo que hizo Frank Campos una vez. Él vino acá y dijo: agarren toda su Biblia, pónganle en el piso, ahora párense en ella. Yo no me paré. Yo sentí que era una falta de respeto. Claro, porque yo tengo la mentalidad católica, ¿va? Casi musulmana, de que el Corán es santo, ¿va? Pero claro, cuando él dijo que nos paráramos en la Biblia, hermanos, yo me paré la gente se paró en la Biblia. ¿Pero por qué se paró? Dijo: cuando ustedes estén parados sobre la Sagrada Escritura, no habrá ventarrón, no habrá tormenta, no habrá tempestad que venga, nadie lo va a mover, porque los principios de la Sagrada Escritura son infalibles, porque lámpara es a nuestros pies su palabra, porque la palabra es la que nos da vida. Aleluya. Se fijaron que ni ahora me quise parar. Entonces, pero ya eso me disculpan a mí por mi propia mentalidad, ¿verdad? Que yo tengo como tal. Entonces vamos a hablar de un ejemplo de Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era un famoso escriba. Él se dedicaba a transcribir la ley. En ese momento solamente estaba el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y el libro de Josué, que ya existía. Entonces los otros libros, Crónicas, Reyes, estaban en construcción. Es más, algunos dicen que Esdras es el escritor del libro de las Crónicas. Entonces el punto es que Esdras era un escriba y era un sacerdote. Era de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Hermanos, fue comisionado por Artajerjes I, que va a ser el rey principal en el libro de Nehemías. Pero Artajerjes le recomienda que regrese a Jerusalén con una gran compañía de judíos. De hecho, el capítulo número 7 nos narra el segundo gran retorno. El primer retorno fue en tiempos de Zorobabel, y el segundo retorno se va a dar ahora con Esdras a la cabeza. En el primer retorno venían unas 50,000 personas. Aquí quizás venían unas 2,000 personas. La diferencia es que los que venían acá, muchos de ellos eran sacerdotes y líderes del pueblo. Esa travesía tardó 4 meses en atravesarse desde Babilonia hasta Jerusalén. Estamos hablando de casi 1,000 kilómetros. No había transporte, ni Uber, ni aviones, ni nada. Era normal que se tardaran para cruzarse esos 1,000 kilómetros, casi 4 meses, para venir alimentando toda esa gente, traer el ganado, las cosas de oro que traían y todo lo demás. ¿De dónde sale eso, pastor, de que se tardó tanto tiempo? Vean ahí, por favor, el versículo número, déjeme ver qué versículo es. El versículo 9. El día primero del primer mes, ojo, el primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegaron a Jerusalén. Si salieron entonces el primer mes y llegaron el quinto mes, ¿cuántos meses estuvieron? 4 meses, efectivamente. Entonces salieron de Babilonia. Entonces, hermanos, Esdras es, ¿cómo te diría?, comisionado para poder dirigir este grupo que va a ir a restaurar el sacerdocio.
Esdras más adelante va a exhortar al pueblo a despedir a las esposas paganas, porque habían habido matrimonios mixtos, israelitas que se habían casado con babilonias o de otras culturas, y entonces eso estaba obstaculizando que la obra de Dios siguiera adelante. Esdras va a traer varias reformas de prácticas corruptas que habían, y va a traer la palabra de Dios y la va a intronizar, y va a hacer y se va a provocar un poderoso avivamiento del mover de Dios que crea cuando ya los sacerdotes y toda la gente decidieron volver a Dios. El punto es, hermanos, que contestemos a la pregunta esta, y esa es la pregunta que quiero esta noche tratar con ustedes. ¿Cómo se preparó a Esdras para el santo ministerio? Una buena pregunta. Cuando yo digo aquí santo ministerio, no estén pensando únicamente en los pastores y las pastoras, porque todos son ministros de Dios acá, porque todos hemos sido llamados por Dios a diferentes ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Usted algo tiene que hacer. Si usted es un hijo de Dios, desde que antes que estuviera en el vientre de su madre, Dios lo conocía y lo consagró. Unos son llamados como levitas, a ministrar, a llevar al pueblo de Dios. Otros son llamados como pastores, como evangelistas. Otros son llamados para predicar en las células. Otros son llamados para visitar a los enfermos, para consolar a los débiles. Otros son llamados para la diaconía, para servir en la iglesia, en el encuentro con los niños, para servir en diferentes áreas. Pero todos somos llamados, y los llamados de Dios son irrevocables. ¿Están conmigo, santos? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ha sido llamado, eso no puede retroceder. No hay vuelta de hoja. O le contesta a Dios, o le responde a Dios, o es la persona más infeliz sobre la faz de la tierra. Entonces, contestemos, ¿cómo se preparó Esdras para el santo ministerio? En primer lugar, hermanos, cumplió los requisitos bíblicos para ser un sacerdote. Noten ustedes lo que dice el versículo número 1, por favor. Vayan conmigo. ¿Están acá, santos? Dice: pasadas estas cosas, cuando inauguraron el templo y todo lo demás que hay en los capítulos anteriores, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, y empieza el 2, el 3, el 4 a darte todo el árbol genealógico de Esdras. Pero lleguemos al 5, por favor. Mire que dice el versículo 5: hijo de Abisiú, hijo de Fines, hijo de Eliezer, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahí hay algo bien fundamental. Esdras, en el árbol genealógico, descendía de la familia de Aarón. Es decir, Aarón era el sacerdote, ustedes se acuerdan, hermano de Moisés. Moisés, el gran libertador, y Aarón, el encargado de ministrar al pueblo. Entonces ahí hay algo bien interesante, y es, hermanos, que Esdras era un sacerdote por herencia. Pertenecía a la línea sacerdotal viniendo desde Moisés, desde Aarón, sus antepasados. Y hermanos, para eso él se tenía que encontrar en la lista. Todos los sacerdotes tenían que hallarse en las genealogías. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el capítulo número 2, donde da la genealogía de todos los sacerdotes ahí? Esto dice el capítulo 2, que si no se encontraban, esos eran excluidos del sacerdocio. Mire lo que dice Esdras capítulo 2, versículo 62. Estos buscaron su nombre. Uno de los que estaban ahí, que querían aparentar que eran sacerdotes, buscaron su nombre, su registro de genealogía, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Qué tristeza sería eso, hermano. Querer ser sacerdote y ser excluido. Querer servirle a Dios y ser excluido. Pero le tengo una buena noticia. Nosotros no somos de una familia sacerdotal por pertenecer a la tribu de Leví o pertenecer al árbol genealógico que viene desde Aarón, ni por el trasfondo familiar de la ascendencia directa hacia los sumos sacerdotes.
Nosotros somos sacerdotes porque Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, entró al lugar santísimo e hizo de nosotros un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Entonces somos sacerdotes. Yo soy el sacerdote de una familia, soy el sacerdote de esta casa, de esta iglesia. Usted es sacerdote de una familia, de una célula, de una red, de un distrito, de algo que Dios le ha encomendado. Así que no me venga a mí con eso de que, ay, yo soy sacerdote del Dios Altísimo y solo es el cura católico. No, 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 no. Aquí creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes de Cristo. ¿Están acá, santos? Entonces, la primera preparación es que usted sea consciente de que tiene un llamado y que pertenece a una familia sacerdotal. Déjenme decirles algo, hermano. Una de las cosas que hace el diablo es engañarnos a nosotros de que no somos llamados por Dios. Es tremendo eso, que el Señor lo reprenda, hermanos. Sabe que el diablo a mí hay veces cuando yo vengo a predicar acá, hay veces me quiere recordar mis cosas y mis pecados y mi pasado y todo lo demás. Ese es el enemigo, hermanos. Y el enemigo también te va a querer bloquear a ti diciéndote, no, el que predica son los pastores, nosotros vamos, ¿para qué vamos a abrir células? No, 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 eso es del diablo. Porque usted desde antes que estuviera en el vientre de su madre, Dios le conocía y le consagró para ser profeta de las naciones. El Señor te tomó y te amó con amor eterno. Él puso los ojos en ti y te dijo, ven y sígame. De ahora en adelante te haré pescador de hombres. Cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Nosotros deberíamos de responder, heme aquí, Señor, yo iré. Amén, santos. Un segundo elemento es que hay que servir como escriba versado en la ley de Moisés. Cuando la escritura dice, versículo 6, por favor, mire lo que dice: este Esdras subió de Babilonia, era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado. Diligente, versado. Él sabía, conocía la escritura. Mis amados hermanos, para poder ser un buen ministro hay que prepararse en la escritura. Hay que leer la Biblia. A mí me llama la atención a las mujeres servidoras y a las señoritas. Las están presionando un poco para que lean el Evangelio de Juan. Tengo entendido que leen un capítulo diario, ¿así es o no? No, diario, un capítulo diario de Juan. Y después le mandan unas preguntas que realmente las preguntas solo alguien que ha leído el capítulo las puede contestar. Y entonces a mí me llamó la atención eso. ¿Por qué? Porque, hermanas, a la fuerza, pero están leyendo Juan. O sea, están leyendo Juan. Y entonces, y esa debería de ser, yo debería de hacer eso con los pastores míos, ¿va? Así deberíamos de leer un capítulo diario de cualquier libro, y hasta que nos vayamos terminando la Biblia, y yo mandarle unas preguntas y que me manden la respuesta por WhatsApp, a ver si han leído el capítulo que les toque ese día. O sea, es una buena manera, ¿me entiende? O sea, es decir, el hombre dice, mire que dice el versículo 6, el hombre se había preparado, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios le había dado. Qué tristeza es ver un pastor que no conoce la escritura. Qué tristeza es un líder de célula que va a predicar y como no sabe qué predicar, sabe cómo uno se da cuenta que alguien no ha preparado la escritura, que empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca termina. El que lleva algo bien claro 10, 15 minutos y ya ¡pau! Cierra con todo. Pero el que no cuenta del chucho, de la abuelita, de lo esto, de lo otro, no, hombre, que para historias así mejor vean Netflix, hermanos. ¿Me entiendes? No, o sea, hay que ir al grano como tal. Escuchen predicadores de célula, predicadores de la iglesia, den testimonio de esto, prediquen 10, 15 minutos y bien hecho el mensaje. La gente no tiene tolerancia para estar escuchando tantas cosas.
¿verdad? Entonces, hermanos, ese es importante. Esdras era diligente. Otro elemento, Esdras vivió una experiencia personal con Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque ¿qué dice después? Porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. ¡Wow! La mano de Jehová, nuestro Dios, estaba sobre Esdras. ¿Sabe usted que no todos pueden decir eso? Si de algo me puedo yo darle gracias a Dios al volver la vista atrás y ver la senda que no vamos a volver a caminar, hermanos, es que realmente la mano de Dios ha estado conmigo, ha estado con nosotros. No podríamos haber hecho todo esto si la mano de Dios no estuviera con nosotros. La mano de Dios ha estado con nosotros, hermano. O sea, la mano de Dios, dice la Escritura, la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Cuando la mano de Dios está con alguien que hace la labor de Dios, basta que solamente abra la boca y empiece a caminar, y Dios le empieza a abrir puertas maravillosas. Yo no puedo decir más, pero yo creo que hoy, después de este último viaje que vine, a mí se me encendió el foco en algo y abrí un contacto donde yo creo que es una puerta ancha que se ha abierto para nosotros como iglesia. Una cosa tremenda, hermanos. Solo es cuestión de que nosotros seamos diligentes en preparar el proyecto, en hacer una fundación y otras cosas. Y aquí hay gente capacitada para eso. ¿Pero qué es? Que es inteligente, que es metido, que cae bien. No, es la mano de Dios que ha estado con nosotros, está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Aleluya. Levanta tu manita y di conmigo fuerte: la mano de mi Dios estuvo conmigo, está y estará conmigo. Ahora digan toda la frase: estuvo, está y estará con usted, hermano. Y si la mano de Dios está con nosotros, puede haber cualquier loco que quiera bloquearte para poder hacer la obra de Dios, pero nada. Si la mano de Dios está, de las mismas cenizas el Señor te puede sacar renovado, como el ave fénix. Si la mano de Dios está con nosotros, mis amigos, denlo por hecho que no hay nada que nos detenga. Démosle gracias a Dios, hermano. Por eso David oraba de esta manera: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Que se aparte cualquier otra cosa, menos el Espíritu de Dios. Les quiero decir algo, hermano. Yo he orado llorando esa oración, Salmo 51. Y le he dicho: Señor, haceme lo que quieras, pero no, que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, te lo suplico. Entonces Esdras gozaba del acompañamiento de Dios. Y además, Esdras era un estudiante serio de la palabra de Dios. Esto lo dejo solamente punteado para el otro domingo. Mire que hacía en torno a la palabra de Dios 4 cosas. Versículo 10. Mire lo que dice ahí: porque Esdras, número 1, preparó su corazón. 2, para inquirir en la ley de Dios. Inquirir es investigar, profundizar, explorar, escudriñar. Preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. No solo preparó el corazón, no solo la estudió, la escudriñó, sino que también estaba dispuesto a cumplirla. Porque no era solo un oidor, sino también un hacedor de la palabra. Y número 4, también para enseñarla. O sea, este es un verdadero ministro: el que prepara el corazón, el que escudriña la escritura, el que la cumple y luego después la enseña. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra.